Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Continuamos con la palabra de Dios, la lectura de la Biblia todos los días. Estamos leyendo toda la Biblia en el año y avanzamos a un nuevo libro de la Biblia, que en este caso es Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes. Así que vamos a estar leyendo solamente el capítulo 1 hoy día y luego vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer Hechos capítulo 19. Así que vamos a comenzar con Primero de Reyes 1, Nueva Biblia de las Américas, el cual dice así. El rey David ya era muy anciano, entrado en días. Lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron, que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste en su seno para que mi señor el rey entre en calor. Por toda la tierra de Israel se buscó una joven hermosa y hallaron a Abisag, la sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no tuvo relaciones con ella. Entretanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros, hombres de a caballo, y 50 hombres que corrieron delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Él era también hombre de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenía David, no estaban con Adonías. Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Zoelet, que está al lado de Enrogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey David, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, y dijo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha hecho rey y que David, nuestro señor, no lo sabe? Ahora pues, ven hoy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no ha jurado usted, oh rey, mi señor, a su sierva, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? Así que mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé vino a ver al rey en la alcoba. El rey ya era muy anciano, y Abisag la sunamita le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey, y el rey le preguntó, ¿qué deseas? Ella le respondió, mi señor, usted juró a su sierva por el Señor su Dios. Ciertamente su hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono. Sin embargo, ahora Adonías es rey, y usted, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabe. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a Salomón su siervo. En cuanto a usted, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre usted, para que les haga saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Sucedió que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán, y le informaron al rey, aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante el rey rostro en tierra. Entonces Natán dijo, mi señor el rey, ¿acaso ha dicho usted, Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y allí están comiendo y bebiendo en su presencia, y gritando, ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí, su siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a su siervo Salomón ha invitado. ¿Ha sido hecho esto por mí, señor el rey, y no ha declarado sus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey respondió, llamen a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey, y el rey juró,
Vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, Viva para siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llévenlo a Gión, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y toquen trompeta y digan, viva el rey Salomón. Después subirán tras él, y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido, para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, Amén. Así lo diga también el Señor, el Dios de mi Señor el Rey. Como el Señor ha estado con mi Señor el Rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi Señor el Rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos, descendieron y hicieron que Salomón montara en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta, y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Esperemos un segundito. Sí. Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaban con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba aún hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Y Adonías le dijo, entra, pues tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Pero Jonatán respondió a Adonías, al contrario, nuestro señor el rey ha hecho rey a Salomón. El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, a los cereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gión, y de allí han subido gozosos y se ha alborotado la ciudad. Este es el ruido que han oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del rey, y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciéndole, que su Dios haga el nombre de Salomón más célebre que su nombre, y su trono más grande que el trono de usted. Y el rey ha adorado en el lecho. El rey también ha dicho así, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío, mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron. Cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó. Se fue y se agarró de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole, Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Bien, entonces vamos a avanzar hasta Hechos capítulo 19, que dice así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga, y por 3 meses
continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros, que si demandan algo más que esto se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto.
y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bien, estamos leyendo entonces Primero de Reyes primeramente, donde aparece Adonías, que intenta quedarse con el trono, ser el próximo rey después de David, así que se organiza. Pero bueno, los planes de Dios son otros. Se establece a Salomón. Salomón es ungido rey declarado, rey delante de todos. Bueno, lo que presenta el Evangelio en Hechos 19 es a Dios como el único rey. No hay otros. No podemos nosotros inventar con nuestras manos figuritas o lo que sea, cosas que creamos que pueden ser otros dioses o cosas de este mundo, establecerla a ese mismo nivel. Solamente hay un Dios, ese Dios ya está establecido. No podemos cambiar los decretos de Dios, es el único Dios. Entonces las personas reconocen a Salomón. Salomón es reconocido como rey. De hecho, ahí en el versículo 29, 39 digo, de Primero de Reyes, ellos gritan, viva el rey Salomón. Lo confiesan con su boca. Ahora, lo que vive en Hechos 19, más allá de los mismos apóstoles que están predicando, es la palabra de Dios que dice que crecía y que se multiplicaba en todos estos lugares. Así que nos recuerda esto, que la palabra de Dios es viva, así como el Señor al que servimos también es un Dios vivo. Bueno, como decía, todo el pueblo responde en Primero de Reyes a este ungimiento de David. Ellos lo siguen, algunos temen, otros confiesan sus pecados, se arrepienten de lo que hicieron con gran temor, se someten a las consecuencias. Bueno, lo que pasa con la predicación del Evangelio es que muchos también creen en el Evangelio, abandonan sus prácticas de hechicería, confiesan también sus pecados, queman libros como señal de que ya no van a seguir en esa antigua vida ocultista, esa vida pagana, lejana a Dios, sino que ahora quieren seguir al único Dios de verdad y al único Rey. Entonces también esto requiere una respuesta de nosotros. Así que vamos a orar para finalizar esta lectura. Gracias, Padre, por esta tu palabra que nos recuerda que tú eres nuestro único Dios, tú eres nuestro único Rey al que servimos. Gracias, Padre, porque por medio de Jesucristo podemos entender esto y vivir esto ahora a través del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que puedas seguir transformando nuestras vidas, que podamos seguir proclamándote a ti y que la palabra pueda seguir siendo multiplicada por medio de nuestras obras, que tú has preparado desde antes de todo, Señor. Gracias, Padre, por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.